con discapacidad y soy presidente de la Asociación Civil Claridad y Movimiento en México. También soy colaboradora del licenciado Víctor Villar Epifanio, quien es secretario de la UPAD y director de Puentes de Concordia. El día de hoy vamos a dar cierre a la primera temporada de Puentes de Concordia, un programa dedicado a la discapacidad en general. Adelante, Víctor. Hoy, para acabar esta primera temporada de Puentes de Concordia, tenemos con nosotros y nosotras a Jesús Celada. Jesús es ingeniero en topografía, geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid, y desde 2005 pertenece al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Estado, diplomado en estudios avanzados por esa misma universidad. Cursó estudios de Ingeniería Superior en Telecomunicaciones en la Universidad Carlos Ordinal Más 3 de Madrid. Ha finalizado el máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública del Ministerio de Administraciones Públicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En el año 2005 ingresa en el Instituto Geográfico Nacional como jefe de sección de sistemas informáticos. En 2011 se incorpora al Real Patronato sobre Discapacidad desempeñando el puesto de consejero técnico como responsable de las relaciones del organismo con la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. En el año 2015 fue nombrado subdirector general de Diálogo Civil de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, dirigiendo las secretarías de la Fundación del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, del Consejo del Protectorado de la ONCE y del Consejo de Protección de la Cruz Roja Española. Ha sido miembro del jurado de los premios Reina Leticia sobre discapacidad en varias ediciones y vocal de la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Ad hoc del Comité Paralímpico Español. Ponente en políticas de apoyo a la discapacidad en los cursos de acceso a la función pública, también ha participado como experto en proyectos financiados por la Unión Europea en materia de discapacidad, educación y empleo ejecutados en Túnez y Ucrania. Asimismo, ha sido profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid. De 2018 a 2021 ha sido director general de Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente es diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Socialista. No hace mucho que conozco a Jesús, pero por las reuniones que he tenido con él, me consta que es concienzudo en su trabajo por la discapacidad. Él fue quien recibió las reivindicaciones de nuestra asociación, la UPADD, Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, para el actual gobierno. Bueno, Jesús, antes de dar paso a mi compañera Andrea, debo aclarar que, debido a su discapacidad, debe leer las preguntas con un sintetizador de voz como este antes de hacerlas. Te pido paciencia, aunque sé que a alguien como tú le sobra la empatía. Ahora, sin más, te dejo con mi compañera Andrea. Adelante, Andrea. Hola, Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrea. Bien, saludar a las personas que nos están siguiendo, tanto desde España como desde Latinoamérica, y agradecer, por supuesto, a Víctor, a ti y a Mar, pues que me hayáis invitado a participar en este último programa más de Puente de Concordia que cierra la temporada. Y a la vez pediros disculpas por los sucesivos retrasos, tanto en fechas como en hora, que hoy estaba prevista a las 7 de la tarde, hora española, y por motivos de agenda lo he tenido que posponer a las 9, así que os agradezco y os tanto los cambios como la invitación. Es un honor que estés aquí con nosotros. Y bueno, Jesús, nos gustaría hacerte la primera pregunta. Como persona sin discapacidad, ¿qué visión te ha quedado de la discapacidad a lo largo de tu carrera? Bueno, pues adelante. La verdad es que por el currículum que ha explicado Víctor, yo venía de un sector que desconocía completamente el ámbito de la discapacidad. Lamentablemente en mi entorno no tenía familiares con discapacidad, rompía la estadística en España porque
en España en 1 de cada 4 hogares convive una persona con discapacidad, con lo cual 11 millones de personas en España conocen de cerca la realidad de la discapacidad. Yo, lamentablemente, no estaba en ese grupo de los 11 millones de personas y, afortunadamente, hace 10 años, como bien apuntaba Víctor, en el 2011, me incorporé a la Dirección de Políticas de Discapacidad del Gobierno de España, ¿no? En la dirección he tenido distintos cargos, creo que tengo una visión muy estéreo de la discapacidad porque ocupé distintas posiciones en los 2 organismos, en las 2 instituciones que desde el Gobierno de España trabajan la discapacidad y que son el Real Patronato sobre Discapacidad y una dirección general. Y en ambos organismos, durante estos 10 años, he ocupado distintas posiciones, ¿no? Con lo cual, venía pues, prácticamente sin tener conocimiento del sector de la discapacidad y me sorprendieron varias cosas, ¿no? La primera que me sorprendió, sobre todo, fue lo que antes apuntaba, y es el volumen de personas que en España conviven con la discapacidad, bien porque tengan una discapacidad, es decir, estén en ese 3,8 millones de datos de personas, perdón, según el dato estadístico en España, 3,8 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y 11 millones si lo extendemos a sus familias. Eso fue lo primero que me sorprendió, ¿no? Lo segundo que me sorprendió pues, fue la riqueza de un tejido asociativo pues, muy consolidado en el tiempo y además muy potente, con mucho músculo, muy rico y sobre todo además que ha sabido adaptarse a los tiempos, ¿no? Y a los cambios. El sector asociativo en España nace, pues Víctor lo conoce muy bien y Mar también lo conoce muy bien en España y nace pues hace casi, diría, a lo mejor me equivoco Víctor, tú corrígeme, pero 82 años con una primera asociación que fue la 11, que nace hace ahora 82 años y a raíz de un colectivo de personas, en este caso personas ciegas, a partir de ahí empieza a surgir el movimiento asociativo de personas con discapacidad que deciden agruparse. En algunos casos son las propias personas con discapacidad y en otros son sus familiares, ¿no? Después de las personas ciegas, las personas sordas que utilizan la lengua de signos también son de los colectivos que más antiguos existen en España, ¿no? Posteriormente vinieron las personas con discapacidad intelectual, luego han venido entidades que representan a todas las discapacidades, luego ha venido el autismo y la salud mental, que son discapacidades prácticamente de reciente constitución asociativa, ¿no? Entonces me sorprendió mucho, luego vino el Fermi que cumple precisamente el año que viene 25 años, en definitiva un movimiento social, una masa social muy bien organizada, muy estructurada, con mucho músculo, además muy importante, con reconocimiento legislativo. La ley del año 2003 en España, la Liondau, reconoce el diálogo civil como eje y como motor, como elemento tractor de las políticas de discapacidad en España, ¿no? Y, por lo tanto, los que trabajamos desde la administración y ahora en mi caso desde mis tareas políticas, tenemos la obligación de contactar, de comunicarnos y de escuchar, por supuesto, a la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad y así, pues es como también contacté, por supuesto, con Víctor en mis funciones como director general. Y ese músculo, como decía, 25 años el CERMI, que el CERMI es el paraguas que representa a todas las entidades, esas históricas y las nuevas de la discapacidad y también me sorprendió el volumen, me sorprendió mucho el tejido asociativo y sobre todo me ha sorprendido mucho una visión que yo la reivindico, la explico, la expando, si me permitís, la evangelizo en todos los ámbitos en los que trabajo y me acerco, ahora lo estoy haciendo en mi labor de diputado. Víctor, es una evangelización laica, que conste, evangelización laica. Bueno, pues lo que trato es de explicar ese paradigma de la discapacidad que a mí me sorprendió, ¿no? Yo cuando llegué aquí, pues pensaba que la discapacidad, pues bueno, eran pobrecitos, personas, 3,8 millones de personas, que pobrecitos hay que cuidarles, una chica ciega, Víctor que tiene su discapacidad, bueno, pues oye, hay que cuidarles, que estén lo más a gustito posible, pero mira, que se queden en casa lo mejor, que es lo mejor, que estén bien resguardados, bien apoyados por sus familias y ya está, ¿no? Y yo tenía ese prejuicio de la discapacidad. Y cuando llegué aquí me sorprendió que sois personas que tenéis plenos derechos, que tenéis que gozar de pleno derecho a hacer y a proyectar vuestra vida
vida como vosotros queráis, de la manera más autónoma e independiente. Y ahí es donde estamos los políticos ahora, donde está la administración, y es poner todos los mecanismos necesarios, toda la legislación necesaria, todos los presupuestos económicos, ojo, muy importante, que muchas veces los gobiernos y los políticos proponemos leyes y proyectamos leyes, pero no van acompañadas de un presupuesto, con lo cual al final es contenido vacío, y eso es una reivindicación que hago tanto desde la oposición como desde el gobierno. Entonces, es importante que la clase política y los dirigentes y los gobiernos sepan que hay que desarrollar las políticas de la discapacidad que proyecten un marco normativo, unos derechos subjetivos a las personas con discapacidad. Que habéis pasado, afortunadamente, y eso es donde yo evangelizo, de ser objetos de un sistema asistencial a sujetos de pleno derecho en una sociedad que tiene que ser totalmente inclusiva, ¿no? Y ese paradigma de ser objetos a ser sujetos de derecho es también lo que me sorprendió y lo que, desde luego, hay que trabajar en pro de lo que en España es verdad que somos un país pionero, y eso también pues, fue una grata noticia, ¿no?, en el ámbito de la discapacidad. Hay que trabajar para aplicar la convención, que en España, ojo, ya veníamos desde la Liondau prácticamente apuntando maneras en la línea de la convención, que la convención ya sabéis que es posterior, fue en el año 2006 y ratificada por España en el año 2008. Bueno, pues España desde la Liondau, año 2003, ya impulsaba e intentaba implementar en España un modelo de atención a la discapacidad, un modelo de derechos de la discapacidad que posteriormente la convención ratificaba y que es lo que hay que aplicar, ¿no? Fijaros, yo hay un hecho que siempre también lo cuento como anecdótico. Cuando yo llegué a discapacidad y me preocupé pues, de evaluar cuáles son las necesidades, las demandas de las personas que tenéis discapacidad y que tendremos discapacidad, evidentemente, yo pensaba que la mayor demanda iba a ser la protección social, que me cuiden, que me laven, que me limpien, que me trasladen. Bueno, pues la mayor demanda de las personas con discapacidad es lo mismo que yo tenía, la misma demanda que yo tenía y que tiene toda la ciudadanía, que es la formación y el empleo. Y ahí yo es cuando dije, jope, pues algo bueno se habrá hecho en España cuando una persona con discapacidad demanda y reivindica lo mismo que yo, que me he mantenido siempre al margen de la discapacidad. También es verdad que lamentablemente en discapacidad, en esos dos ámbitos, en la formación y en el empleo, las personas con discapacidad están muy por detrás de las personas sin discapacidad, ¿no? Entonces también es verdad que esa demanda y esa necesidad y esa reivindicación también están fundada, ¿no? Y tiene su fundamento. Pero insisto, el que la propia discapacidad, su mayor preocupación sea la formación y el empleo, es que han superado una serie de barreras y han roto una serie de barreras y han conquistado muchos derechos que hacen que ya no estén preocupados por la atención, por el cuidado. Bueno, hay determinadas discapacidades que evidentemente por su dependencia tienen que estar ahí, ¿no? Pero otras tantas y otras muchas ya están en ese terreno de la formación y el empleo. Y lo último que te cuento ya en esta primera parte, Andrea y Víctor y María y Mar y a todos los oyentes, es que también me ha sorprendido que todavía existen muchas barreras en el ámbito de la discapacidad en España, muchas. Y yo siempre digo que tenemos que ir con las luces largas, mirando hacia el futuro, porque afortunadamente hemos avanzado mucho, pero también hay que ir con el retrovisor puesto, ¿no? Porque todavía vemos que hay muchas barreras que creemos superadas y no hemos superado, ¿no? En España ahora se hablan de delitos de odio a las personas LGTBI, a las mujeres, pero es que lo está viendo también a las personas con discapacidad. Todavía está habiendo mucho delito de odio a las personas con discapacidad. Existen muchas barreras. Y además barreras ya no solo las físicas, que siempre que hablamos de eliminar barreras, y Víctor lo sabrá, pues bueno, pues pensamos en el aspecto más espacial y bueno, se corrige con una rampa, un ascensor, que muchas veces no funcionan, otras veces sí, ¿no? Pero es que todavía quedan las barreras sensoriales, las barreras cognitivas y sobre todo, por encima de todo, las barreras mentales. Todavía estamos, y hay una parte importante de la sociedad que piensa que las personas con discapacidad no tienen ni tan siquiera el derecho al voto. Yo hablaba hace poco con una persona profesional del ámbito judicial y me decía que esto de que las personas con discapacidad intelectual que en España puedan votar, pues hombre, que es que era una aberración. ¿Cómo va a poder votar una persona con discapacidad intelectual? ¿Qué conocimiento va a tener de la política? Pues mire, pues probablemente tenga mucho más que yo incluso que trabajo en esto, ¿no? Con lo cual, insisto, avanzamos, las luces largas, que es bueno, pero no podemos olvidar mirar por el retrovisor, que aún nos queda mucho camino por recorrer. Correcto, correcto, Jesús. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Permíteme tantito. A ver.
Hace exactamente un mes platicamos con el periodista Manuel Rico, quien destapó en Infolibre y en su libro Vergüenza el escándalo de las residencias. Actualmente, precisamente, eres tú quien está llevando el tema en las asambleas, en la Asamblea de Madrid. ¿Quién crees que es el mayor responsable de esta tragedia? ¿La administración o las empresas? Ay, Dios mío, permítame. Permítame. ¿Quién crees que es el mayor responsable de esta tragedia? ¿La administración o las empresas que llevan las residencias dependientes de organizaciones no gubernamentales de la Iglesia Católica o de fondos de inversión? Perdón. La pregunta es clara, Andrea, y la verdad es que va a parecer, Víctor, que esto está preparado y no. Y es que os quiero enseñar el libro de cabecera que utilizo yo últimamente está en mi mesa constantemente. Y esto no está preparado, ¿eh? Ni me he puesto de acuerdo con Víctor, ni con Mar, ni contigo, Andrea, ¿no? Aquí podéis ver el libro de Manuel, que he tenido además la suerte de conocerle y de contactar con él estos meses, porque es verdad que al Grupo Socialista esto nos preocupa, ¿no? Nos preocupa muchísimo la atención de nuestras personas mayores y, ojo, también de nuestras personas con discapacidad, que olvidamos siempre que la discapacidad también lo pasó muy mal durante la pandemia aquí en España, en las residencias, en un modelo que evidentemente requiere una revisión, especialmente las personas con discapacidad, que como antes decía, pensamos que lo primero que hay que hacer con una discapacidad es llevarles a una residencia y que allí le cuiden, y eso hay que superar ese modelo residencial y las personas con discapacidad tienen que tener la libertad de elegir cómo y dónde quieren vivir y desarrollar su vida, y también afecta, por supuesto, como decía, a las personas mayores en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid. La verdad es que durante la pandemia, bueno, pues hemos vivido una serie de sucesos en las residencias que ponen en evidencia que las residencias, en la Comunidad de Madrid por lo menos, yo no sé en otras, pero la Comunidad de Madrid exige una revisión inmediata. La verdad es que hay muchos ángulos desde que abordar esta situación e insisto, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, y ahora me toca como portavoz ejercer ese trabajo. Esto es una de las cuestiones que tenemos en primera línea de fila, ¿no? En primera línea de salida, y es la cuestión de las residencias. Y además, fijaros, estamos convencidísimos en el Grupo Socialista de que la situación de las residencias, bueno, el COVID lo único que ha hecho ha sido pues aflorarlo, ¿no? Es la punta del iceberg, pero por debajo hay cosas muy serias y muy graves. Hasta el punto que si empezamos a llevarlo por un enfoque que es las dimisiones políticas que ha habido en torno a las residencias durante estos meses de pandemia, ha habido bastantes dimisiones. Si no me equivoco, ha habido del orden de 8 dimisiones de políticos y de personas responsables en la Comunidad de Madrid, en la gestión de las residencias y de personas mayores y de dependientes, ha habido 8 dimisiones. Y entre otras, y los que vivimos en Madrid lo conocemos, de la persona que era la máxima responsable, es decir, el consejero, lo que sería el ministro a nivel estatal, el consejero que se encargaba de la gestión de las residencias. Javier Reyero. Yo, por cierto, tengo muy buena amistad con Javier Reyero y a Javier se lo he dicho y lo digo públicamente. Yo creo que a Javier pues le empezaron a perseguir sus propios compañeros de gobierno antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Allá en el mes de noviembre del 2019, antes de que se hablara ni del COVID, cuando él empezó a investigar y a sacar a la luz y a publicar y a investigar qué estaba pasando en ciertas residencias donde nuestros mayores estaban malnutridos, donde sufrían agresiones, donde no había los profesionales suficientes, donde las familias muchas veces no podían contactar ni saber cuál era la situación de sus mayores, donde lo único que hacían era pagar, las familias pagaban para no saber exactamente en qué condiciones estaban sus mayores. Y ahí, en noviembre del 2019, que el consejero de turno, en ese caso Alberto Reyero, empezó a investigar y a publicar que las denuncias que había y la persecución que había a ciertas residencias que incumplían la normativa, ahí es cuando desde nuestro grupo consideramos que Alberto Reyero pues, le hicieron una persecución política que acabó en su
en su dimisión, ¿no? En mayo, si no recuerdo mal, del 2020. Con lo cual, lo de las residencias no ha sido el COVID el problema, el poner de manifiesto, no ha sido el COVID el problema en las residencias. El problema en las residencias es un problema estructural, no es coyuntural por la situación del COVID, es un problema estructural. Manuel Rico en su libro lo explica perfectamente. Yo recomiendo que a todo aquel que quiera adentrarse en la realidad madrileña y en la situación madrileña en las residencias lo investigue y lo lea. Porque es verdad que Manuel Rico, que hizo una labor de investigación excelente, ya pone de manifiesto que la problemática de las residencias de Madrid viene de antes del COVID, ¿no? En las residencias en Madrid hay, como decía, muchos ángulos. El político, evidentemente, le ha costado el cargo político a 8 personas. En el político también hay que insistir en que el Grupo Popular, el grupo del gobierno ahora mismo en la Comunidad de Madrid, no ha querido mantener abierta una comisión de investigación que existía en la Asamblea de Madrid para ver qué había pasado durante el COVID en las residencias y antes del COVID también en las residencias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, en el momento en mayo en el que tiene mayoría absoluta, decide borrar de un plumazo todo un trabajo que venía haciendo ya una comisión que había sido aprobada por todos los grupos políticos, en el que se estaba avanzando en la investigación de cuál es la situación. Y ojo, además, por parte de nuestro grupo, y además aquí hablo de Puri Causapié, que era la compañera que a la que yo he sucedido en mi labor de portavoz de políticas sociales, hizo una labor brillantísima, sin ningún tipo de reproche al gobierno de la Comunidad de Madrid, simplemente para mejorar, porque estamos hablando de la situación de nuestros mayores y probablemente hasta de nuestra situación de aquí a unos años, ¿no? Y se hacía sin ningún tipo de reproches, no era culpabilizar a nadie, es simplemente para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, ¿no? Y aquí, insisto, el equipo de gobierno actual del Grupo Popular ha decidido de un plumazo no mantener abierta una comisión que ya llevaba unas cuantas horas de trabajo y unos cuantos semanas también de reuniones y ha decidido borrar de un plumazo, insisto, todo ese trabajo que se estaba haciendo. Con lo cual, hay una parte política que, si levantamos el felpudo, tiene cierto tufillo, ¿no? ¿Por qué se quiere cerrar la investigación? ¿Por qué no se ha escuchado al consejero contar qué ha pasado exactamente al exconsejero, ¿no? ¿Por qué ha dimitido una serie de personas, ¿no? Si nos vamos a la situación actual, pues hay que analizar, como insisto, más ángulos, ¿no?, de las residencias. Nos llegan denuncias y quejas constantemente de que los ratios no se cumplen. Los trabajadores están desproporcionados en comparación a los usuarios de las residencias. Cuando tiene que haber unas ratios estipuladas por la normativa de los convenios con las residencias concertadas, resulta que no se están cumpliendo. Los trabajadores, tanto los sociales como los sanitarios donde los hay, son menos que las ratios que tiene que haber por normativa en base a esos convenios, ¿no? La calidad no se están haciendo. Hemos pedido insistentemente desde el Grupo Socialista que nos informen de las inspecciones que se hacen en las residencias madrileñas y de las conclusiones de esas inspecciones y, por lo tanto, de las sanciones. Y no existe información, excepto en la época de Alberto Reyero, que sacó públicamente los resultados de esas inspecciones y, por lo tanto, las sanciones que recaían en las residencias que incumplían. A partir de Alberto Reyero no ha vuelto a haber otra vez información. No sabemos exactamente cuántas se han denunciado, cuántas se infringen, cuántas cumplen, porque también habrá algunas que incumplan y haya que ponerlas en valor, ¿no? También nos ha llegado, fijaros, este verano varias denuncias en cuanto a los protocolos de las residencias, ¿no? Nos consta hace poco que hubo una mujer que se la expulsó de una residencia por su comportamiento, que hasta puede ser legítimo, que pueda ser una persona, oye, que sea complicada en la convivencia y que, bueno, pues que la residencia, pues en su libertad de gestión, pueda tomar la decisión de expulsarla. Puede ser, pero la Comunidad de Madrid tiene que dar una respuesta. No puede ser que una mujer de 70 años con problemas de salud mental, en pleno mes de agosto se la deje en la calle con 35 grados de temperatura. Eso no puede ser. La Comunidad de Madrid tiene que actuar y tiene que adelantarse a la decisión de esa residencia, que aunque sea una residencia privada, totalmente privada, y sea como un hotel, la Comunidad de Madrid tiene que responder de nuestros mayores. Y si esa persona no puede acceder a una pública porque todavía no tiene la dependencia asignada y la familia tiene que costearse una privada, la Comunidad de Madrid tiene que responder y darle en el menor tiempo posible respuesta residencial a estas personas, ¿no? No existe un protocolo en estos casos, ¿no?, en los que una persona, por su comportamiento, tenga que ser trasladada a una residencia. La Comunidad de Madrid no tiene protocolos de este tipo. Pero es que además también la Comunidad de Madrid sí que tiene protocolos, y esto sorprende, para reprochar y para sancionar a los trabajadores que se quejan. Nos han llegado también quejas, que se han hecho públicas en algunos casos,
las denuncias de trabajadores de residencias, sobre todo de trabajadoras, porque en las residencias muchas son mujeres las que están trabajando, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito sanitario, ¿no? Cuidadoras, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, bueno, en fin, muchas mujeres en el ámbito profesional de las residencias. Nos han llegado denuncias de mujeres trabajadoras que han puesto en tela de juicio el funcionamiento de los espacios donde ellas trabajan, siempre en defensa de las personas mayores que allí viven, y estas empresas lo que han hecho ha sido abrirlas expediente. ¿En qué país vivimos o en qué comunidad vivimos cuando una persona denuncia el maltrato que reciben los clientes de ese espacio, que son los residentes, y resulta que la empresa lo que hace es abrir expediente a esta mujer? Bueno, pues nos han llegado varios casos que también, evidentemente, estamos, a través de iniciativas parlamentarias, exigiendo respuesta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde luego también el COVID, pues evidentemente, el COVID, como decía antes, es la punta del iceberg, ¿no? Pone de manifiesto que no tenemos condiciones en las residencias de atender a nuestros mayores de manera, en cuestiones sanitarias, como se tiene que hacer, que no hay una capacidad de reacción ante una situación sobrevenida como es el COVID. No hay capacidad, y lo explica muy bien Manuel Rico en su libro, para atender, para aislar a personas que se contagian, que se infectan, que pueden contagiar a otros. No hay capacidad para aislarles en las residencias, no hay una respuesta sanitaria adecuada porque no hay protocolos sanitarios y las residencias, bueno, pues están abandonadas completamente de la sanidad de la Comunidad de Madrid y de la sanidad pública. Todo esto al final tiene un barniz y un matiz muy importante, y es, como antes lo decía, en torno a la discapacidad, pero también en torno a nuestros mayores, y es que hay que revisar el modelo residencial. Yo, mirad, cuento siempre una anécdota y diréis, jope, este chico la verdad es que qué poco acercamiento familiar tiene con la parte social, pero bueno, trabajo y es verdad que me acerco, ¿no? Yo no he tenido tampoco ninguna persona mayor en mi entorno. Mi abuela, pues la más mayor, la pobre, falleció ya unos cuantos años, y mis familiares afortunadamente todavía no están en edad de ir a una residencia. Mi madre, que es la persona más mayor, tiene 74 años y bueno, pues tiene su capacidad y su vida autónoma independiente, ¿no? Pero bueno, por mi pareja sí que en estos últimos años me adentré en el mundo de las residencias para ir a visitar a su abuela, ¿no? Yo cuando entré allí dije, yo no quiero este modelo. Yo, si a día de hoy fuera mayor, desde luego, oye, a lo mejor suena muy fuerte, pero preferiría estar en otro sitio antes que una residencia, ¿no? Porque es que es verdad que son espacios que no levantan ningún tipo de simpatía, no levantan ningún tipo de significación de un hogar. No me siento representado con el espacio que allí había, el olor no era muy adecuado, los tratos veías que tampoco, la atención eran objetos y no sujetos de derecho. En fin, era un espacio que desde luego preferiría estar en mi casa, que pasaran los días, que viniera mi familiar a verme, intentar tener el mínimo tipo de ayudas, pero en una residencia, pues lamentablemente no desearía estar, al menos en esas residencias. Evidentemente hay que cambiarlas. Los modelos residenciales en una comunidad rica como la de Madrid, en una comunidad con dinero como tiene Madrid, recordemos que Madrid recauda 21.000 millones de euros, 21.500 millones de euros, es un dinero sustancial como para revisar los modelos asistenciales, los modelos residenciales, y que nuestros mayores vivan como desearíamos vivir cualquiera, en un entorno de máxima autonomía, de máxima independencia y sintiéndonos identificados con el espacio en el que estamos habitando y en igualdad de condiciones y derechos que el resto de la ciudadanía. Luego, insisto, las residencias va a ser bandera de nuestra oposición en la Comunidad de Madrid. Ya lo hemos hecho. En julio, en el mes de julio, el Partido Socialista pusimos en marcha una mesa dentro de la Asamblea de Madrid, al margen, evidentemente, de la actividad oficial de la Asamblea, porque, insisto, el Gobierno no quiere hacerlo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero el Grupo Socialista pusimos en marcha una especie de comisión en paralelo para destapar la verdad y aclarar la verdad de las situaciones de las residencias en Madrid. En esa primera jornada contamos, afortunadamente, con la intervención de Alberto Reyero, el que fue el consejero gestor de las residencias, el que puso en el punto de mira la gestión de las residencias y que le costó la dimisión por presiones de su equipo de gobierno, y afortunadamente contamos con Alberto, nos ilustró mucho y nos arrojó mucha luz de la situación, y tenemos en agenda organizar más sesiones sobre las residencias en Madrid, y entre otras a más ya contactamos con Manuel Rico para que nos cuente su visión. Y esa es un poco la sensación que tenemos, lamentable, patética y penosa, de las residencias en Madrid. ¡Qué barbaridad! Bueno, Jesús, pasemos a la siguiente pregunta. A ver. ¿Tiene el Grupo Socialista en Madrid algún objetivo concreto
en el tema de la depuración de responsabilidad. Ay, permítame. Perdón, de responsabilidades por lo ocurrido en las residencias de mayores. Bueno, aquí, a ver, evidentemente ha cambiado, ¿no? El equipo de gobierno prácticamente en su totalidad ha cambiado y desde el 4 de mayo existe ahora pues otro equipo en la consejería, otra consejera y otros directores generales, ¿no? Ha habido un cambio absoluto, ¿no? La verdad es que no vamos a, como antes decía, no queremos hacer reproche y más cuando ha habido unos cambios completamente de la dirección, ¿no? De las direcciones y de la consejería, pero sí que queremos la verdad, la verdad. Ya lo comentaba antes, ¿no? Hemos propuesto, estamos impulsando esa mesa en paralelo, esa comisión de investigación o de la verdad, como la llamamos nosotros, de las residencias. Vamos a seguir trabajando en ella, vamos a insistir en ello, ya no por la situación del COVID, como antes apuntaba, sino porque antes y el después nos están llegando esas denuncias de trabajadoras, nos está llegando otra situación, que es que ha habido una segunda y una tercera oleada de COVID en las residencias y apenas se ha hablado de ella, es decir, ha habido otras oleadas, estos meses de verano ha vuelto a haber contagiados de COVID en residencias y nos consta más que ha habido también propagación del COVID en las residencias, en menor medida, evidentemente, porque afortunadamente la gente está vacunada, las personas mayores ya están vacunadas, pero ha habido también contagios en residencias este verano, ¿no? Entonces, más que exigir responsabilidades que, bueno, pues ya no están, evidentemente, pues la presidenta está muy crecida, la presidenta de la comunidad está muy crecida y esto, no le importa, la verdad es que no le importa, lo que queremos es arrojar la verdad, ¿no? Y contribuir, si no nos queda otra, desde luego, cuanto menos contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores en las residencias. Correcto. Ok, viene la pregunta 4. Ya preguntamos esto a Manuel Rico como periodista. Pero nos interesa tu opinión como político. Sabemos que en países como México, las grandes asociaciones utilizan los recursos obtenidos para blanquear dinero. De actividades ilegales. Dado que aquí no se tiene clara. Ay, Dios, perdón, es que, disculpa que me retrase tanto. Ok, reformulo la pregunta. Sabemos que en México normalmente las asociaciones utilizan sus labores para blanquear dinero de actividades ilegales. Ay, Dios mío, perdóname, Jesús, es que... No te preocupes, nada, tú tranquila, Andrea. Ok, dado que aquí no se tiene clara la identidad del principal grupo empresarial, ¿crees que puede pasar lo mismo? Ya. Bueno, es una pregunta complicada, Andrea, porque es verdad que bueno, la arquitectura o la ingeniería empresarial que está detrás de las residencias, a raíz del libro de Manuel Rico, que ha hecho, como antes decía, una labor de investigación pues muy pormenorizada y con muchos detalles, pues pone de manifiesto que es verdad que hay una ingeniería empresarial y unos holding empresariales detrás de las residencias pues que preocupa, ¿no? Y según vamos escalando en las entidades, según vamos escalando detrás de residencia qué empresas y qué grupos están, pues vamos escalando y cuando llegamos arriba en la parte alta de la pirámide, pues quizá los fondos de inversión que están detrás
pues tengan inversiones en otros ámbitos y en otros aspectos y en otros terrenos que no sea el residencial, que a lo mejor sean sospechosos, ¿no? Y terrenos tanto en sus fondos, tanto en lo que estén invirtiendo, como en donde estén depositados. A lo mejor alguno de los holding, pues probablemente, y aquí lo insinúa también Manuel, pues de los que están detrás de estas residencias, pues probablemente esté situado en paraísos fiscales, ¿no? Y aquí es donde, pues evidentemente, hay que perseguirlo. Vivimos una sociedad globalizada en el que antes las residencias pues dependían o eran propiedad de grupos más pequeñitos, pero en una sociedad globalizada estos grupos se han ido sumando o han ido vendiendo su participación y su business, su negocio, sus empresas a grupos mayores, a fondos de inversión, y en ese momento ahí evidentemente se nos escapa de las manos a cualquiera, ¿no? Ya no solo en el ámbito de las residencias de mayores, sino en otros ámbitos quizá también pues de nuestra vida vital, ¿no? De cualquier producto que compremos no sabemos realmente en esa pirámide empresarial y de holding quién está detrás de toda esta cuestión. Desde luego es triste que pues yo otra de las conclusiones que saco del libro de Manuel, pues es triste ver cómo efectivamente nuestros mayores en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, no digo que no, pues al final están en manos de entidades que frivolizan, que están totalmente deshumanizadas y que su única visión es el rédito económico, ¿no? Es el rédito económico. Es muy triste pues ver cómo al final la vida de nuestros mayores pues está en manos de personas que lo único que hacen es especular y es tú págame más que yo voy a atender peor, pues para tener mayor beneficio empresarial y mayor margen empresarial, ¿no? Y ha sido una de las cosas que me ha sorprendido. Y aquí, pues lo dije a Manuel Rico más personalmente, agradezco esa labor que ha hecho, pues un poco para ilustrarnos a la sociedad, pues que es una situación que desde luego, pues tenemos que investigar. ¿Cuál es el remedio? Pues es difícil, ¿no? Pero como todo, pues, y desde el Grupo Socialista lo decimos, como todo lo primero es potenciar los servicios públicos. No nos queda otra. No podemos competir con el mercado privado. Somos partidarios de que no podemos, es difícil expropiarle a una empresa privada que tiene un... Porque, ojo, también hay sectores privados que funcionan de maravilla, también hay que ponerlo en valor. Hay residencias privadas que también funcionan bien y eso también hay que manifestarlo. Por eso es bueno y es una de las cosas que exigimos a la comunidad que como en Alemania haya una puntuación de cada residencia para que el usuario sepa qué puntuación tiene esa residencia y decida ingresar en esa o en otras. Como pasa con Booking cuando reservamos un hotel o con Airbnb cuando reservamos un apartamento, ¿no? Que claro, sabemos qué valoración tienen los hoteles y los apartamentos. Pues lo mismo tendría que suceder con las residencias. Y aquí es donde las políticas tienen que apostar porque las residencias públicas sean más en cantidad y además tengan las mejores puntuaciones en esos baremos, ¿no? ¿Nos da igual que existan las privadas? Pues que existan las privadas. No podemos tampoco descapitalizarnos de lo privado. No podemos. Porque también es verdad que hay mucho trabajador en las privadas. Pero desde luego la obligación que tiene un gobierno es los conciertos, revisarlos, que se cumplan, que las personas que están trabajando en las privadas y que además están en conciertos con la administración pública, esos trabajadores e insisto, todas esas trabajadoras estén en condiciones dignas, sus sueldos sean dignos, no sean sueldos infraeconómicos como está sucediendo ahora, que además trabajen para lo que se les ha contratado, no para otras labores, que también está pasando ahora, y que trabajen las horas que tienen que trabajar, no más de las que están trabajando ahora mismo en las residencias concertadas. Y en las públicas lo que hay que hacer precisamente es reforzarlas, dotarlas económicamente de recursos y de capital humano para situarlas, insisto, al máximo nivel. Y que una persona, por muchos recursos que tenga, por mucha posibilidad de irse a una privada, cuando tenga unas residencias públicas de calidad, sepa y no dude en ningún momento en que es mejor irse a una pública antes que a una privada, ¿no? Y esa es la opción nuestra. Desde luego, pues probablemente en esas pirámides económicas y en esos holding, pues haya, bueno, pues no sabemos, es difícil, ¿no? Y aquí Manuel hace un trabajo pues muy diseminado, ¿no? De esa arquitectura económica y financiera de las residencias de mayores. Pero desde luego lo que hay que evitar es que con personas no se juega. Claro. Ok. Ok, pasemos a la pregunta 5. Por cierto, una de las medidas que urgentes que apunta Manuel Rico en su libro es la creación de leyes
autonómicas de residencia. ¿Hay voluntad política para ello en Madrid? ¿Es partidario el PSOE de ello? Pues mira, Andrea, la verdad es que yo vengo de, como antes ha explicado muy bien Víctor, yo vengo de la administración y he sido gestor de políticas públicas estos últimos 10 años en el ámbito de la discapacidad, y antes lo era en un ámbito más que hoy está muy en boca de todos, que es la investigación científica en el ámbito de las ciencias de la Tierra. El volcán que está habiendo ahora mismo en La Palma lo han estado investigando y trabajando pues muchos científicos que han sido compañeros míos en mi anterior trabajo, ¿no? Y bueno, pues oye, con la situación que había económica y tal, pues es verdad que siempre hemos pedido y hemos reivindicado más recursos para esa investigación, ¿no? Y en mi etapa como gestor de la administración pública y sobre todo como responsable y como alto cargo del gobierno y como órgano de dirección, pues es evidente, un gobierno, cualquier persona que tenga una responsabilidad en un gobierno, tiene dos herramientas a su alcance que hay que poner en marcha lo antes posible para gobernar y para administrar a la ciudadanía. Y son leyes y presupuestos. Antes lo hablaba, ¿no? Pues precisamente la Comunidad de Madrid no tiene ni leyes ni presupuestos. Los presupuestos, bien lo sabe Víctor, de la Comunidad de Madrid llevan 2 años sin publicarse. Es decir, desde que entró el gobierno que actualmente está en la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, en el año 2018, que fue cuando entró la presidenta que está ahora mismo en el gobierno, pues han estado 2 años, del 18 al 20, sin aprobar unos presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo han prometido otros, pero nos consta que tampoco se van a ver la luz, por lo menos en el 2021, ¿no? El año que viene no sé si habrá, porque ya en el 23 vuelven a haber elecciones, con lo cual me temo que van a ser 4 años de un gobierno sin presupuestos. Y eso ya no hablo como político, hablo como empleado público, ¿no? Como directivo público, pues sin presupuestos no se puede hacer absolutamente nada en ningún gobierno, ¿no? Y lo segundo que decía es la legislación. Y es que cuando llegué al ámbito, a este nuevo terreno, al terreno de la política, y me tocaba encarar las políticas sociales como portavoz del Grupo Socialista, pues evidentemente te haces un repaso legislativo, ¿no? Y esto es un erial. Aquí no hay leyes en la Comunidad de Madrid prácticamente. Se gobierna a base de órdenes autonómicas. Y eso es que ¿en qué cabeza cabe que un gobierno no tenga leyes? Tienen leyes, sí, es verdad que tienen leyes. No puedo tampoco faltar a la verdad, pero leyes que son de hace 20 años. Leyes que la sociedad en estos 20 años, antes lo decía, en el ámbito de la discapacidad, ha sabido adaptarse y transformarse a cambios políticos, a cambios sociales, a cambios económicos, a cambios tecnológicos, a cambios incluso territoriales, como antes decía, la globalización. Y en la Comunidad de Madrid todavía tenemos leyes de hace 20 años y otras es que no hay. Mira, tenemos una ley, no hay ley de la discapacidad, no hay una ley de la discapacidad, antes lo apuntaba, es decir, la convención ha venido, afortunadamente hay una ley estatal del 2003 del Partido Popular, que tampoco pasa nada, que se consensuó y se aprobó por todos los grupos políticos. Antes hubo otra del año 82, la LISMI, y luego llegó, como digo, la del 2003, la Liondau, a nivel estatal, y en el 2013 era evidente que había que sacar una ley que hablase de la convención. Bueno, pues en Madrid no hay una ley específica para la discapacidad, cuando además muchos de los artículos de la convención son competencia por la forma de estructurar las competencias en España, en las autonomías, es decir, en ese ámbito territorial inferior al Estado, que son las comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen competencias propias en determinados ámbitos. Y en 3 que afectan mucho a la discapacidad, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales, que son competencias exclusivas prácticamente de las comunidades autónomas. Bueno, pues la Comunidad Autónoma de Madrid es de las pocas, diría que es la segunda o la tercera, que no tiene una ley propia de la discapacidad. Pero esto pasa lo mismo también en la ley de igualdad. No hay una ley de igualdad con las desigualdades y los discursos de odio que cada vez está habiendo más y partidos más radicalizados. No hay una ley de igualdad en la Comunidad de Madrid. Tampoco hay una de familias, de apoyo a las familias monoparentales. Tampoco hay una del tercer sector, antes lo apuntaba. En España, el asociacionismo en torno a la discapacidad y en torno al movimiento social es muy rico. Hay una ley estatal del tercer sector con muchas competencias derivadas a las comunidades. Pues en Madrid no hay una ley del tercer sector. Pero es que no hay una ley, tampoco hay una ley del voluntariado del 2015. Hay 2 del 16, que son las más recientes, que están bien, pero están sin desarrollar, que tienen que ver con la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación sexual.
Y fijaros, en el ámbito de los servicios y de la atención a personas mayores y dependientes, falta una ley de derechos al cuidado y de la atención integral, que la hemos reivindicado y demandado, derechos al cuidado y a la atención integral, y una ley del 2002 ya obsoleta, que es también una ley de ordenación de la actividad de los centros y servicios de acción social y mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales. Estas dos leyes, una anticuada, la del 2002, y otra que no existe, que reivindicamos, que es la del derecho al cuidado y la atención integral, son necesarias, fundamentales. ¿Por qué es lo que decía antes? Porque sin estas leyes autonómicas, los centros de personas mayores pues van a actuar como quieran, van a actuar bajo las órdenes de quiénes, de esas holdings empresariales que lo único que buscan es la rentabilidad económica y es ganar dinero a costa de nuestros mayores. Si no existe una ley, no hay libertad. Y si no hay libertad, lo que hay es una selva en la que los especuladores encuentran el terreno idóneo para explotar sus beneficios en perjuicio de los derechos de nuestros mayores. Con lo cual coincidimos desde el Grupo Socialista completamente, Manuel Rico, de que no solo en los cuidados y en la atención y en las residencias tiene que haber leyes, sino que, como insistía antes, en el resto de colectivos sociales también falta en Madrid muchas leyes. El otro día le decía yo a la consejera que ya que no van a sacar presupuestos en esta legislatura, pongan en marcha el trabajo de los funcionarios, de los legislativos, de los jurídicos de cada consejería para elaborar leyes, estas leyes que estamos sin leyes en la Comunidad de Madrid, que pongan en marcha en estos 2 años a esos departamentos jurídicos en desarrollar estas leyes y, oye, dotarlas económicamente, aunque sea en la próxima legislatura, mira, ya da igual, pero por lo menos dotar de marco normativo a las personas más vulnerables en la Comunidad de Madrid. Correcto, Jesús. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Aunque sabemos que no estás dentro del organigrama de partido como cargo público, ¿crees que el PSOE tiene la intención de... Ay, Dios, permítame. Es que no sé si dice invertir o revertir. A ver. Voy a volver a leer la pregunta. Sí, no te preocupes. Ok, aunque sabemos que no estás dentro del organigrama del partido como cargo público, ¿crees que el PSOE tiene la intención de invertir la tendencia y apostar la gestión pública de las residencias? Pues mira, quizá me he adelantado antes, Andrea, a contestar a esta pregunta, ¿no? Sí. A ver, el PSOE, lamentablemente, y los que vivimos en la Comunidad de Madrid lo sabemos, llevamos 26 años sin gobernar en esta comunidad autónoma. Con lo cual, el otro día yo se lo decía también a la consejera, lo bueno y lo malo que hay en la Comunidad de Madrid no se puede reprochar al PSOE. Lo bueno y lo malo hay que reprochárselo al gobierno que lleva 26 años, que para nuestro punto de vista y desde nuestro punto de vista es un error que en política un mismo gobierno lleve tantos años. Ha habido muchos casos de corrupción del Partido Popular en Madrid y, bueno, no los voy a enumerar, pero ha habido muchos muy graves, los más graves de toda la democracia española, de casos de corrupción. Y entonces no podemos decir que lo malo que hay en la Comunidad de Madrid es culpa del Partido Socialista porque, oye, no hemos gobernado y eso es una realidad, ¿no? Y entre otras las cosas malas que hay es precisamente lo que denuncia Manuel Rico, ¿no? Es esa libertad que ha habido para dejar las residencias de nuestros mayores en manos de los holdings empresariales, ¿no? Esto es lo malo, de tener una sociedad, de vivir en una sociedad en la que muchas de nuestras residencias están en manos de estos especuladores. Eso es lo malo de nuestra Comunidad de Madrid, ¿no? Yo insisto, y desde el Grupo Socialista insistimos, lo privado tiene que existir, evidentemente, pero tiene que existir coexistiendo con un servicio público de calidad. De calidad, además, no hablamos de una calidad media, no, de una alta calidad. No solo en lo social, no solo en las residencias, también en la sanidad y en la educación. Porque precisamente la sanidad y la educación en Madrid, que quizá es hasta ahora lo que menos en holding público privados ha estado,
está retrotrayéndose, está perdiendo fuelle, la calidad pública de las escuelas y del ámbito sanitario en Madrid está perdiendo fuelle en pro otra vez de los holdings. Y nos podemos encontrar de aquí a un futuro que nuestros hijos no tengan otra salida que irse a colegios privados que estén detrás de holdings empresariales y de especulaciones, de especuladores en la formación de nuestros hijos. Y eso sería ya muy peligroso, porque ahí estamos ya tocando la estructura, la formación de nuestros hijos, ¿no? Y el Partido Socialista lo que defiende, insisto, es reforzar las políticas públicas, reforzarlas como se merece. Entendemos los conciertos en lo sanitario, en lo público, en lo sanitario, en lo educativo y en lo residencial, en los servicios sociales y en los mayores. Lo entendemos, pero insistimos en que hay dinero suficiente en la Comunidad de Madrid y todavía se puede recaudar más, evidentemente, todavía se puede recaudar más para invertir mucho más en nuestro sistema educativo, social y sanitario. Porque si no, de lo contrario, insisto, de lo contrario, caeremos completamente en las manos de los especuladores. Y esa es la postura que tiene el Partido Socialista. Hoy mismamente visitaba el Ayuntamiento de Alcobendas y nos enseñaban un modelo que tienen pues para dotarse económicamente de fondos para invertir en lo social. Pues Alcobendas tiene un parque inmobiliario muy potente que alquila al ámbito privado, alquila a empresas grandes para establecer sus sedes en Alcobendas al precio de mercado, no les rebaja absolutamente nada, tiene el mismo precio de mercado, les ofrece una calidad en ese inmobiliario y Alcobendas tiene una fuente de ingresos del capital privado para revertirlo precisamente en lo social. Y hablamos de casi 13 millones de euros al año para un ayuntamiento de 120.000 personas, ¿no? Bueno, pues este modelo de convivencia o de utilización de lo privado para recaudar fondos para luego lo público que hemos visitado en Alcobendas, un ayuntamiento socialista, pues evidentemente es un modelo que hay que también replicar en la Comunidad de Madrid. El problema que hay es que lo que se recaude vaya a los fondos buitre, a los fondos privados, a los grandes holding empresariales en los que hay mucha especulación, en los que hay determinados tentáculos políticos que viven en connivencia con esos holdings empresariales y, por lo tanto, va en detrimento y en perjuicio de los derechos de nuestra ciudadanía. Pero, insisto, desde el Partido Socialista exigimos y pedimos, y nuestra labor, si es que algún momento gobernamos, es reforzar lo público para situarlo al mismo nivel de calidad que lo privado. Y así la ciudadanía no tenga ningún género de duda donde tiene que mandar a sus hijos a los colegios, donde tiene que ir a ser atendido en el sistema sanitario y donde tiene también que llevar a sus mayores a sus servicios asistenciales o recurrir a servicios sociales públicos y de calidad. Y, por supuesto, en la medida de lo posible, gratuitos también, ¿no? Pero, insisto, eso se puede y se puede conseguir en una comunidad tan rica como es Madrid, que tiene el PIB, si no es el primero, es el segundo, según la cifra y la fuente de información, es de las más ricas, la primera o la segunda en el Estado español. Muy bien. Perdona que no haga comentarios acerca del tema, pero realmente apenas me estoy empapando de él. No te preocupes. Jesús, pasemos a la última pregunta. Por último, saliendo del tema de las residencias, y la política de partido, como persona que ha estado vinculada al CERMI, ¿crees que se ha implicado lo suficiente en la ayuda a las jugadoras de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, o ha dejado que otras entidades hicieran el trabajo que le correspondía? ¿Crees que podría gestionar junto al gobierno español el lobby europeo de la discapacidad y el Parlamento Europeo, la salida y la acogida de más mujeres con discapacidad? Un poco larga.
¿Quieres que la vuelva a decir? Sí, sí, te agradecería que la repitieras. Sí, porfa. ¿Otra vez? Sí, porfa. Ok. Ok, por último, saliendo del tema de las residencias y de la política de partido, como persona que ha estado vinculada al CERMI, ¿crees que se ha implicado lo suficiente en la ayuda a las jugadoras de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas? ¿O ha dejado que otras entidades, hicieran un trabajo que le correspondía? ¿Crees que podría gestionar junto al gobierno español, el lobby europeo de la discapacidad y el Parlamento Europeo la salida y acogida de más mujeres con discapacidad? A ver, es verdad que la pregunta es buena, y mezcla muchos actores en un tema muy delicado como es como ha sido el tema de Afganistán y la evacuación, ¿no?, de las personas en Afganistán, el CERMI, el Estado, la Unión Europea. Para empezar, no ha sido fácil. Mira, me ha llegado alguna petición para gestionar con el gobierno la evacuación de personas en Afganistán, personas con y sin discapacidad, y me consta, y he tocado palos muy, muy altos del gobierno, y me consta que no ha sido absolutamente nada fácil y muchos han quedado allí. Confiemos en que bueno, pues haya la posibilidad de ir trayendo poco a poco a más gente, a más personas, y me consta que no ha sido absolutamente nada fácil el traerse a personas de Afganistán, ¿no?, a ciudadanos afganos a España. Sé que ha habido muy buena intención por parte de la administración española y se ha puesto de manifiesto pues con las personas que han podido venir, pero me consta, ya os digo, y se ha citado más públicamente, que no se ha podido, desafortunadamente, traer a todos los que se quisieran y a todas las personas que se quisieran, y se han quedado muchos allí, ¿no? Confiemos en que esto se resuelva lo antes posible. Conozco el caso de, me parece que se llama Nilofar Bayat, la jugadora afgana que se ha venido a jugar a Bilbao, a un equipo de Bilbao. Es verdad que, por aclarar la pregunta, simplemente yo, bueno, vinculado al CERMI no estoy, sí que está el gobierno, evidentemente, vinculado al CERMI no. O sea, he trabajado con el CERMI, voy a decir frente a frente, es decir, del otro lado de la mesa como administración, como gobierno, pero no he trabajado del lado del CERMI. Evidentemente, conozco el trabajo del CERMI. No pongo en duda que haya tenido la buenísima voluntad de traerse al mayor número de personas con discapacidad a España. Me temo, no lo sé, hablo sin tener conocimiento, pero entiendo que haya hecho una labor. Sí que tengo conocimiento de que la Fundación 11, que sabéis que tiene un equipo de básquet en silla de ruedas, el Ilunion, sí que me consta, y eso lo sé de primera mano, que intentó traerse a Nilofar Bayat a Madrid, facilitándola absolutamente todo, el hogar, un alojamiento, el trabajo, un puesto de trabajo y el equipo de básquet, y ella decidió irse a Bilbao, con lo cual sé que ha habido una respuesta por parte de la Fundación 11, pero también es verdad que afortunadamente en España tenemos la mejor liga de básquet y que muchos jugadores de todo el mundo quieren venir, jugadores y jugadoras quieren venir a jugar a España, y Nilofar, por las razones que sean, ha decidido irse al equipo de Bilbao, que además es un gran equipazo también, ¿no?, en silla de ruedas, de jugadoras en básquet en silla de ruedas. Ya os digo, el CERMI no lo sé, no creo que haya hecho una dejación sobre las personas con discapacidad, lo desconozco, hablo desde el desconocimiento, no lo sé, me figuro que habrá estado encima, no lo sé, pero sí sé que la Fundación 11 quiso traerse a Nilofar Bayat. Me consta también, porque me dijeron que estuvieron buscando a más jugadoras, y solamente conozco el caso de Nilofar Bayat. Insisto, yo estoy seguro,
creo que el CERMI haya hecho su labor, sé que la Fundación 11 lo ha hecho y sé que el Gobierno de España, desde luego, ha hecho todo el esfuerzo para traerse a mayor número de personas con y sin discapacidad. Por lo que contaban en los medios que lo pudimos seguir aquí desde España, era francamente difícil llegar al aeropuerto. Muy, muy, muy difícil. Yo veía imágenes y me imaginaba gente con silla de ruedas o con discapacidad física y con problemas de movilidad intentar acercarse a esa valla que separaba el aeropuerto de los soldados españoles y sería prácticamente imposible porque aquello estaba desbordadísimo de gente, una zanja entre medias, además con, bueno, pues con agua residual. Es decir, aquello era lamentable, tercermundista, infrahumano para todas las personas y más, por supuesto, para los vulnerables, ¿no? Yo confío, insisto, en que haya posibilidades de traerse a más personas y si son personas con discapacidad, pues mejor posible, ¿no? Porque me temo que haya quedado allí mucha gente pues en una situación de mucha desgracia y es muy triste. Muy bien, Jesús. Bueno, pues con esta pregunta concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la información y pues esperamos tenerte más adelante en la siguiente temporada de nuestro programa. Pues muchas gracias, Andrea. Insisto, agradeceros de verdad, de todo corazón. Me he sentido muy a gusto en la entrevista y pediros disculpas por esos retrasos que ha habido y yo a vuestra disposición hacer un balance de la situación social en la Comunidad de Madrid y pues en los próximos meses. Así que a vuestra entera disposición aquí tenéis un aliado y un amigo. Ya lo sabe Víctor y Mar, que nos hemos reunido presencialmente cuando podíamos. Lamentablemente ahora no podemos, pero cuando ha habido oportunidad nos hemos visto físicamente y fue una reunión, además, Víctor y Mar, muy grata y muy buena. Claro que sí, Jesús. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y así es como concluimos la primera temporada de Puentes de Concordia. Yo quisiera agradecer al licenciado Víctor Villar por darme la oportunidad como mexicana de participar en esta dinámica, la cual me ha dejado muchísimo aprendizaje. Y bueno, pues obviamente poder absorber y adquirir todos los conocimientos para que en mi país las personas con discapacidad puedan ir avanzando en estos temas que definitivamente nosotros estamos muy atrasados en lo que son derechos y oportunidades. Víctor, muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.